Bueno, pues abrimos consulta, teléfono, el buzón, todo lo tenemos ya dispuesto y ahora sí, nos metemos en detalle. Empezamos, doctor. ¿Qué es la cifosis? Porque nos hemos centrado antes en la función de las vértebras y ahora vamos a ver cuáles son las averías que se le pueden formar a uno en la columna vertebral. Cifosis. La cifosis es una curvatura anómala de la columna, aunque la columna fisiológicamente no es recta. Precisamente para soportar las cargas, la columna tiene como una especie de ondulación. Entonces, todo lo que sea estar hacia adelante es cifosis, que es esto, y esto es la cifosis fisiológica, es decir, la columna dorsal... Una chepa. No, todos tenemos una chepa incipiente, es decir, es muy fisiológico, es fisiológico adelante y es fisiológico que el cuello esté hacia atrás y la columna lumbar hacia atrás, que se llama lordosis. Entonces, esto es la cifosis, digamos, fisiológica. El problema es cuando esta curvatura se acentúa. Entonces ya es patológico, que es la cifosis de la que se puede generar por fracturas o por lo que sea. Y entonces cuando aparece esa chepa, cuando aparece ese demasiado, pues con la edad aparece que se pronuncia mucho la columna atrás, en la columna dorsal. ¿Se produce por...? Pues se pueden producir, hay cosas cosas congénitas, pero lo natural es ya con la edad, es decir, hay un desgaste vertebral. Entonces, fundamentalmente lo más frecuente suele ser por osteoporosis, porque empiezan a romperse las vértebras un poco. ¿Y por aplastamiento también? Eso pues es, otra avería, es que eso ¿no? es lo que hay, o por traumatismo, si uno tiene una vértebra mal, entonces se rompe aquí, esta parte de aquí, y entonces la vértebra, el cuerpo vertebral que sujeta el peso, se va cediendo. Y como por un problema de fuerzas, si la cifosis es así, hay unos vectores que van a mantener ya, una vez que se rompe, a mantener y hacer que cada vez se tenga más tendencia a ¿la cifosis deriva en un aplastamiento vertebral o puede producirse un aplastamiento vertebral? Más bien es al revés, es decir, no, el aplastamiento vertebral de una vértebra, y si ya hay más todavía, va a derivar en cifosis. Esta radiografía que estamos viendo, o resonancia que veíamos, sí, es la de un aplastamiento. Esto es, exactamente. Y al aplastarse, la columna cae hacia adelante, es decir, se pronuncia esa curva hacia adelante, que es la cifosis. Y esto, estamos hablando de una irradiación, ¿no?, de dolores, es decir, duele una zona y empieza a irradiarse por todo el cuerpo. Primero, cuando hay esos aplastamientos, el hueso duele, o sea, tiene una serie de terminaciones nerviosas y duele, pero además de eso... Porque cuando se produce ese aplastamiento, se pinchan, se aplastan nervios también. Claro, porque lo que hablábamos de protección del sistema nervioso, una vez que el hueso no se mantiene íntegro, el riesgo está en que el sistema nervioso que está o dentro o está saliendo se vea comprimido y aplastado, claro, y entonces duele. Por eso perdemos altura también a medida que envejecemos, ¿verdad? Eso sí. Bueno, la altura también se pierde por otra cosa, porque entre vértebra y vértebra, que no están los discos vertebrales. Y entonces los discos, el 90 y tantos % del disco es agua. Y con la edad, pero es que no solamente eso, sino que además somos más altos por la mañana que por la noche. Porque con el tiempo, a medida que estamos de pie, el agua se va yendo y somos un poquito más bajos por la tarde, y cuando descansamos sin peso en la cama, nos levantamos más altos y con más ganas. Claro, luego también tiene mucho que ver, no digo yo, con la masa ósea, que se va reduciendo, se va desgastando, ¿o cómo influye? Sí, eso es un proceso en general de la edad, aunque hay osteoporosis que pueden ser otras causas que son de personas más jóvenes, pero en general el metabolismo óseo y sobre todo la mujer también, por unos problemas también influyen problemas hormonales, etcétera. La tendencia, digamos, de la evolución natural es a perder calcio en el hueso, y el calcio en el fondo son las vigas de esas vértebras, y entonces poquito a poco el entramado que sustenta, o sea, lo que es realmente toda la estructura de la vértebra, se va haciendo más débil. Y algunas veces tan débil que con una chis se puede romper. Y el peso favorece también la artrosis lumbar, por ejemplo, que es donde más cargamos, ¿no? El peso... Okay. Yo creo que influye muchísimo, no es, o sea, el sobrepeso, no el peso normal, pero el sobrepeso... ¿A qué le llamamos sobrepeso? Aquí tengo yo como el ejemplo de lo típico que se hace cuando hace la compra. Aquí tengo yo 10 kilos de compra. Y además muy mal repartidos. Normal, pues si vas así...
aquí empiezas a notar esta parte y sobre todo porque cuando cargas para abajo estás haciendo aquí el gesto, ¿no? Claro, has hecho varias cosas mal. Vamos a hay dos cosas, doctor, sí, hay dos cosas que yo se lo digo a los pacientes. Hay dos cosas que hay que hacer para cuidarse la columna. Una es no coger pesos, ¿de acuerdo? Y no coger peso. Es una forma delicada de decirle a una señora o a un señor que, bueno, que tiene que adelgazar un poquito. Pero ¿por qué? Lo que pasa con el peso es, esto lo que acabas de hacer es coger pesos. Y entonces está uno, y normalmente está desequilibrado. Entonces la persona le va a doler. Cuando uno tiene peso en exceso, está muy equilibrado. Y entonces aguanta mejor. Pero la realidad es la misma. Las vértebras están teniendo que soportar como columna, están soportando más peso de lo que están diseñados, del peso para el que están diseñados. El resultado final es que las vértebras se empiezan a mover, a tener inestabilidad, los discos intervertebrales, el agua se pierde y empieza una degeneración de artrosis que cada vez más la columna es imposible o no es capaz de soportar ese peso y acaba incluso deslizándose una vértebra sobre la otra. Y si va uno así con esa... El peso y los pesos muy malo. Pero de cualquier forma, si tenemos que ir a la compra, porque tenemos que comprar, lo ideal sería llevar un carro de estos que empujamos, como si fuera de los niños, y si no tenemos carro y tenemos que ir con bolsas, como mucho 5 kilos en cada bolsa y en cada mano. Bueno, vamos a ver, Yolanda de Cantabria, que nos ha dejado este mensaje en el buzón. Dice, doctor, al levantarme de la cama me duele la espalda y tengo que andar un rato encorvada hasta que se me pasa. Puede ser por dos cosas, así a bote pronto. Una, realmente pues tiene un problema digamos incluso serio de columna y que es necesario pues que vaya al médico y que se haga la exploración. Y otras veces, algunas veces pasa que se tiene un problema pues eso, de degeneración discal pero suave y entonces pasa una cosa en la cama y es un problema no fácil de solventar. La mujer tiene unas caderas más anchas que el hombre y cuando se pone de lado la columna se descompensa, se cae. Entonces eso es un problema de armonía entre la persona y el colchón. Aunque tenga chichica. Aunque tenga. Porque es un problema de peso y pesa más, sí. Y entonces, pues por eso digo que es un problema de armonía, es decir, primero ir al médico, vayamos a que tenga un problema pues más serio, que sea la primera. Una enfermedad reumatológica, ¿no? Exactamente, hay muchos problemas de columna, no solamente los que hemos hablado. Y después de eso... Es complicado, pero eso es buscar el colchón que antiguamente... y además una solución sería, si duermes de lado, poner una almohada entre las dos piernas, porque de esa forma también equilibramos el que no se eche una... También, pero el problema nosotros que operamos de lado, algunas veces la columna ponemos aquí debajo, porque pasa eso, si no es por la cadera, la columna se... A ver lo que le pasa a Carmen. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te puede doler nada viviendo en Málaga, mujer? Has visto que hace un día precioso. Digo, por eso, porque ahí te dan ganas de pasear, de irte por ahí. Pero no puedo pasear, la columna no me permite andar. A ver, ¿qué le pasa? Que no le permite andar la columna. Bueno, yo tengo de todo, artrosis, osteoporosis, todo, fibromialgia, artritis, hernias discales, pero yo tengo unos dolores de columna espantosos. Llevo muchos años recorriendo traumatólogos y a mí lo único que me dicen es que la columna la tengo muy mal, que se me está cayendo a pedazos, lo más que me hacen es mandarme calcio, yo sigo igual y yo lo que quisiera saber solamente es si vuelvo a ir a más traumatólogos que me digan exactamente qué hago o irme a la clínica del dolor, que el otro día me derivaron en urgencia a la clínica del dolor. A ver, Carmen, ¿qué le dice el doctor García de Solá? ¿En dónde? Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde le duele sobre todo? ¿Por dónde le duele? Toda la columna, sobre todo la cintura, es que no puedo más, no puedo estar de pie. Vale, ¿y por dónde se le va ese dolor? Quizá algunas veces por la pierna derecha hacia abajo y donde yo creo que es la cadera. Pero el médico me ha dicho que no es la cadera, que es la columna lo que duele. Y como tenemos que ir rápido por el programa, pero por ejemplo, ¿le duele más al toser o no? No me he dado cuenta, la verdad, toso poco. Ya. Y voy a ser un poquito indiscreto. ¿Está dentro del peso normal o no? No. Vale. Si es que no puedo andar, me meten cortisona para los dolores, pues yo estoy cada vez más gorda. Claro, es que entonces, aparte de que tiene, pues claro, tiene muchas cosas, pero probablemente tendrá que ir a un médico, pero echarle una mano también al médico.
Yo quiero andar y a los 5 minutos me entra un dolor que me tengo que volver para la casa. Ya, pero me refiero que aparte de sus hernias y de sus cosas tiene, porque es que es fundamental, lo acabamos de decir, es decir, el exceso a lo mejor es decir, el cargar demasiado peso, continuamente la columna se desgasta. Y entonces, si ya la tiene desgastada, realmente es un círculo vicioso que, como no colabore en el sentido de quitarse algún peso de encima, pues no podrá acabar esa columna de soportar bien y le seguirá doliendo. Es una combinación, es decir, es el médico y la predisposición de la propia paciente. El primer escalón es perder peso, porque por mucho tratamiento antidolor que te den, si no estás quitando una de las principales causas, aparte de que tengas 3 hernias discales, pero si no quitas ese exceso de peso, estamos sobrecargando la espalda. Por tanto, digamos que los primeros deberes es que tienes que perder peso y hacer ejercicio. Si no puedes salir a caminar, consulta, bueno, pues en un gimnasio o a alguien especializado, porque te pueden mandar ejercicios, por ejemplo, de los miembros inferiores sin necesidad de caminar, que te ayuden también a fortalecer la espalda y a perder peso. Carmen, usted tiene resonancia magnética, tiene todas las pruebas hechas, ¿no? Entonces, ¿a dónde la derivamos, doctor? Yo creo que habría que hacer una combinación entre quirúrgico, pero probablemente reumatología, unidad del dolor para ayudar y médico nutricionista. Médico nutricionista y rehabilitación en ese sentido Bueno, pues ya tiene deberes, Carmen, cariño mío. ¡Hala! A espabilar. Ahora, otra avería, la hernia discal, lo que es la hernia de disco. Vamos a ver este problema en qué consiste. Doctor, ahí tenemos la imagen. Entre vértebra y vértebra, que es muy dura, aguanta el peso, hay algo que es el disco, que también es otra